Vamos a ver la clase de boca, faringe, laringe y algo de tiroides. Para iniciar vamos a ver que la cavidad oral inicia, están los labios, tenemos al vestíbulo que está entre los labios y los dientes y la cavidad oral propiamente dicho. Hay que estudiarle a la dentadura superior, la dentadura inferior, el órgano para captar los sabores, que es la lengua, la región infralingual, que es importante para la absorción de medicamentos, y vamos a ver que el final de la cavidad oral es este arco que se llama istmo de las fauces, que tiene aquí a la úvula. El piso está compuesto por los músculos que cierran la cavidad oral, es decir, el genioideo, miloyoideo. Después sigue la lengua. El techo está formado por un paladar duro que está formado por el maxilar en la parte anterior y por los huesos palatinos en la parte posterior. Es el paladar duro, y tenemos un paladar blando. El istmo de las fauces está formado por dos arcos que aquí están recubiertos de mucosa, pero que están formados por dos músculos que se llaman el palato gloso, que va del paladar a la lengua, y el palato faríngeo, que va en la parte posterior, y entre los dos tenemos un espacio, una cavidad en donde está la tonsila palatina. En esta otra imagen podemos apreciar entonces acá arriba está el paladar duro formado por el maxilar y los huesos palatinos, el paladar blando. El techo tiene a los músculos miloyoideo, genioideo, a la lengua que describiremos más adelante. Aquí están los labios, el vestíbulo oral, las arcadas dentarias superior e inferior, y hacia acá está el istmo de las fauces, para dejarnos paso a la parte posterior que conecta a la cavidad nasal y a la cavidad oral y a la laringe, que es la faringe. Es un espacio que está en la parte posterior que vamos a hablar más adelante. También tenemos que tomar en consideración que la cavidad oral está rodeada, toda la mucosa tiene glándulas salivales menores, pequeñas, que van secretando saliva, pero tenemos también tres glándulas salivales consideradas como glándulas salivales mayores. La más grande es la parótida. Tenemos a la glándula sublingual por debajo de la lengua y a la glándula submandibular. Podemos apreciar que, por ejemplo, la parótida, que está en la celda parotídea en la mejilla, tiene un conducto parotídeo o conducto también cuando se le pone epónimo, que es el conducto de Stenon o conducto de Stensen, que como referencia anatómica atraviesa al músculo buccinador y drena dentro de la cavidad oral a nivel del segundo molar superior. Hablando de las glándulas salivales, la parótida es la glándula más grande, es la glándula salival mayor que más puede enfermar de tumores. También, por ejemplo, cuando tiene tumores parotídeos malignos, como una referencia es que es atravesada por el nervio facial. Un tumor parotídeo puede ir comprimiendo el nervio facial y puede generar una parálisis facial. Así me doy cuenta si es un tumor maligno. Vamos a ver que si hablamos un poquito de la irrigación y la vasculatura de la cavidad oral, vamos a ver que se va a distribuir entre las arterias facial, que va a dar unos ramos labiales. También la carótida externa va a dar las arterias linguales para ir a irrigar a la lengua. En cuanto a la parte de nervios motores, gran parte de los músculos que cierran la cavidad oral, o el músculo periorbitarios, o los músculos que están en la región periorbitaria, están inervados por el nervio facial. También tienen los músculos masticatorios, recuerden que están inervados por el nervio trigémino en su tercera rama. Y entonces aquí están los nervios sensoriales también para la cavidad oral, lo que lleva la información sensitiva de adentro de la cavidad de la mucosa es el nervio trigémino. Entonces la parte masticatoria es por la rama, la tercera rama del trigémino. La parte para cerrar y hacer gesticulaciones con la cavidad, con la región perioral, es por el nervio facial. Las mucosas están inervadas sensitivamente por
la segunda y la tercera rama del nervio trigémino. Aquí podemos ver en esta imagen como de la carótida externa, aquí está la bifurcación carotidia más o menos a nivel de C4, y vemos como la carótida interna no va a dar ninguna ramificación hasta ingresar a la bóveda craneana. Aquí la carótida externa me va a dar algunas ramas que me irrigan la porción inferior de la cavidad oral. Aquí está, por ejemplo, la arteria lingual. También la arteria maxilar me va a dar arterias que irrigan la parte, bueno, las dentoalveolares superiores, las dentoalveolares inferiores. Entonces la irrigación de la cavidad oral se distribuye por ramas tanto colaterales como terminales de la carótida externa. Hablando de las mejillas, bueno, la estructura es más o menos similar a la de los labios y tiene desde la parte externa a la parte interna, está la piel con apéndices pilosos. En la parte intermedia está principalmente el músculo buccinador, que es el que les hablaba que atraviesa el conducto parotídeo, y la parte interna es la mucosa bucal con las glándulas bucales. Si hablamos de la lengua, vamos a ver que el dorso de la lengua tiene distribuidas las diferentes papilas gustativas. En la parte más posterior tengo una estructura que se llama V lingual, y a partir de la V lingual tenemos a la raíz de la lengua. Tenemos en el vértice de la V lingual un foramen que se llama foramen ciego, el cual es el remanente embriológico de donde avanza la glándula tiroides desde su formación en la lengua hacia su posición habitual, que es por debajo del cartílago tiroides. Este conducto puede estar permeable, inclusive tejido tiroideo se puede quedar ahí y puede generarme, por ejemplo, si tienes predisposición al cáncer de tiroides, se puede quedar tejido tiroideo y puede desarrollarse cáncer. Entonces hay que tener en consideración la existencia de este conducto que me lleva a la glándula tiroides hacia su posición normal. Aquí podemos ver cortados al músculo palatogloso, palatofaringeo, y la desembocadura de la lengua hacia la orofaringe. Si vemos la parte inferior de la lengua está agarrada hacia el piso de la cavidad oral por un frenillo. Cuando tienes un frenillo corto, la dicción se dificulta. Y en cuanto a la inervación de la lengua, tiene la mayor parte de su distribución para la sensibilidad gustativa es por el nervio facial, pero también tengo algunos otros nervios como el nervio mandibular, es decir, el trigémino, bueno, la sensibilidad dolorosa de la mucosa. Tengo el nervio vago y el nervio glosofaringeo, que también se distribuyen en la parte posterior de la lengua para la inervación del gusto. Si hacemos un corte sagital de la lengua, podemos apreciar que tiene la lengua músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Por ejemplo, aquí veo al músculo longitudinal de la lengua, tengo un músculo transverso, al músculo vertical, y ya los músculos extrínsecos tengo, por ejemplo, el músculo geniogloso, al genilloideo, al palatogloso, que son músculos que están formando a la lengua. Por ejemplo, aquí vemos otros músculos extrínsecos de la lengua, el músculo hiogloso del hioides hacia la lengua, geniogloso de los procesos geni hacia la lengua. Bueno, aquí abajo está el genilloideo que cierra el piso de la cavidad oral. Tengo otros del proceso estiloides, uno que se llama estilogloso, el estiloioideo que se va más para abajo. Bueno, y aquí está el otro que es el estilofaringeo. Estos son músculos extrínsecos de la lengua, y los intrínsecos pues son los longitudinales y los transversos. Aquí puedo apreciar cómo se distribuye la irrigación tanto de la maxilar para la cavidad oral como, bueno, la parte interna, la arteria lingual, que es rama de la carótida externa, que aquí no se ve, pero se distribuye la irrigación en la cavidad oral. Por ejemplo, aquí podemos ver de la maxilar cómo se distribuye para la irrigación, o diferentes ramitas para la irrigación de la cavidad oral. Aquí podemos ver
la inervación de la lengua y cómo, por ejemplo, el nervio hipogloso, que es el 12º nervio craneal, se distribuye para, y en conjunto con ramos del plexo cervical, para la inervación de la parte lingual motora, bueno, tanto distribuida como a la lengua, como a los músculos que están por debajo de la lengua, o sea, se distribuye ante los músculos intrínsecos como a los extrínsecos. Son derivados, o la inervación es derivada del hipogloso. Aquí podemos ver cómo este es cómo se distribuye hacia los músculos de la lengua, el nervio lingual, el nervio para el músculo genioideo, tiroideo, y cómo también se une con la parte cervical para los nervios cervicales, que son los del plexo cervical, que son los que se encargan de la inervación motora de los músculos del cuello. Si hablamos ahora de la faringe es un espacio que se encuentra por detrás de la cavidad nasal. O sea, este tubo debería estar cerrado. Al abrirlo, tengo el espacio que queda por detrás de la cavidad nasal, por detrás de la cavidad oral. Aquí veo el istmo de las fauces y la raíz de la lengua. Y por detrás de la cavidad laríngea, el tubo que continúa, esta es la laringe. La faringe es el espacio que queda en la parte posterior. Entonces lo puedo dividir a la faringe en 3 grandes porciones: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Aquí en este corte sagital puedo ver que es este tubo, el que estaba viendo en la imagen previa: cavidad oral, cavidad nasal, cavidad laringea, y el espacio que queda en la parte posterior es la faringe. Hay tejido que protege tejido linfoide que protege a la faringe de la entrada de microorganismos, porque no es un sitio estéril. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la tonsila, o también llamada amígdala faríngea, a la palatina y a la lingual, y entre las tres forman un anillo linfático faríngeo, también llamado anillo de Waldeyer. Podemos apreciar de igual manera entonces cómo está la nasofaringe. Aquí también es importante ver que en la nasofaringe desemboca la tuba que viene del oído medio, que lo que hace es regular la presión con el exterior del ambiente. Entonces, por ejemplo, cuando nos cambiamos de altitud y el aire que está dentro de la cavidad timpánica se condensa, bueno, por eso cuando bostezamos esto se abre y entonces se regula la presión entre el oído y el ambiente. Aquí está como tengo la parte de la laringe, y como tengo mis 3 divisiones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Y aquí en la laringofaringe empieza la laringe y el esófago. Si nosotros lo vemos posterior, una parte abierta, una parte cerrada, la parte posterior de la faringe está cerrada por unos músculos que se llaman músculos constrictores de la faringe. Entonces tengo un músculo constrictor de la faringe superior, uno medio, uno inferior. Tienen un rafé en la parte intermedia que va del tubérculo faríngeo del hueso occipital hacia abajo para unirse con la parte del esófago. Entonces aquí tengo los 3 músculos constrictores de la faringe. Aquí tengo a este músculo que se llama palato faríngeo. Por delante estaría el palato gloso para la cavidad oral. Y podemos apreciar cómo aquí está el nervio laríngeo superior, que es el que se va a encargar de la inervación de estos músculos. Aquí podemos apreciar nuevamente cómo está la división, o bueno, la parte muscular de la faringe, cómo está cerrada. Aquí está el constrictor de la faringe superior, el constrictor de la faringe medio, el constrictor de la faringe inferior, y ya cubierto por mucosa, bueno, forma la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe. Ahí están. Entonces, una diferencia que tienen los músculos de la faringe
es que la orientación de las fibras musculares tiene una circular externa y una longitudinal interna. Y bueno, aquí está la circular externa, son los constrictores que ya les mencioné, y la longitudinal interna, que sirven para elevar y acortar, son los músculos palatofaringeo, el estilofaringeo y el salpingofaringeo. De igual manera, los constrictores, como les dije, son 3 y poseen una fascia que los recubre, que se denomina faringobasilar y bucofaringea, y estos 3 músculos van a contraerse de manera involuntaria y secuencial para transportar el alimento hacia el esófago. Aquí están las características de cada uno de los músculos. Aquí está el constrictor superior. Ven cómo tienen el rafé y la inervación es por el nervio accesorio, constriñendo la pared de la faringe. De igual manera, el medio es inervado por el nervio accesorio, también constriñe la parte de la faringe. Y el constrictor inferior también es inervado por el nervio accesorio y algunos otros ramos del nervio vago, también constriñe a la laringe. En cuanto a la laringe, vamos a ver que va a estar proyeccionalmente hablando distribuida entre las vértebras C3 a C6 y nos ayuda a la fonación y nos ayuda a la comunicación de la faringe con la tráquea. Esta está formada por 9 cartílagos que están unidos por varios ligamentos, 3 que son únicos o impares, que son el tiroides, el cricoides y el cartílago epiglótico, y 3 que son pares, que son los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Aquí podemos ver una vista anterior, una vista posterior. Aquí arriba está el hueso yoides, aquí sobresale el cartílago epiglótico, el cual cabe mencionar que bueno, siempre se piensa que es el que se mueve. En realidad lo que se mueve o se desplaza es la laringe completa. El cartílago epiglótico está muy fijo y entonces lo único que hace al deglutir es mover la laringe para que se comprima y entonces ya deje pasar el alimento hacia el esófago. Aquí podemos ver entonces una membrana que se llama membrana tiroyoidea. Aquí está el cartílago tiroides con sus 2 láminas cuadriláteras, la escotadura tiroidea superior y sus astas superiores. Las astas inferiores, las superiores, pues se van a articular mediante este ligamento o membrana tiroyoidea con el hueso yoides. Las astas inferiores se articulan con el cartílago cricoides. Aquí tenemos una membrana entre el cartílago tiroides y cricoides, que es la membrana o ligamento cricotiroideo, y ya pues, más para abajo tenemos a la tráquea. Si le damos la vuelta vemos los 3 cartílagos impares, cartílago epiglótico, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, que es el único de todos los cartílagos que está completo, está completamente sellado, como si fuera un anillo de sello de los reyes que sellaban con cera. Y los cartílagos que son pares son pequeñitos, y de estos el más destacable es el cartílago aritenoides, el cual tiene adherido al ligamento vocal y es el que me ayuda a la fonación. Y arriba de estos están el resto, los cartílagos corniculados. Si lo vemos en una vista lateral, tanto cerrado como en un corte sagital, podemos apreciar cómo está yoides, membrana tiroyoidea, aquí sobrepasa el cartílago epiglótico, aquí tenemos el cartílago tiroides, cricoides y tráquea. Aquí tenemos una membrana que se llama cricotiroidea, que cuando quiero abrir la vía aérea de manera de urgencia, puedo abrirla en esta zona. Y si cortamos, podemos apreciar cómo está perfectamente bien adherido por un ligamento que se llama ioepiglótico, el cartílago epiglótico, por lo tanto este no se mueve. Y aquí tenemos al aritenoides con sus procesos vocales y sus procesos musculares para moverse, y aquí está adherido el ligamento vocal, que ya cuando se le pone músculo y mucosa se forman las cuerdas vocales verdaderas. Aquí podemos apreciar cómo están los procesos vocales, los procesos musculares y cómo están trepados los cartílagos aritenoides sobre la platina de
del cartílago cricoides. Si nosotros ya tenemos la laringe con todo y mucosa, vamos a ver que la podemos dividir en varias partes. Entonces, al abrirla por el cartílago cricoides, aquí estoy abriendo el cartílago cricoides, vamos a ver cómo tengo unas cuerdas vocales falsas, unas cuerdas vocales verdaderas, y entonces puedo dividir a la laringe en una región epiglótica, un ventrículo laringio, aquí está el vestíbulo laringio, ventrículo laringio, y una región infraglótica. La hendidura glótica es el espacio que se forma entre las cuerdas vocales falsas y verdaderas en el centro, y si lo vemos, entonces tenemos al vestíbulo laringio, al ventrículo laringio, que está entre las cuerdas vocales falsas y las verdaderas, y a la región infraglótica. La glotis es este espacio que cuando está abierto se ve así, cuando está cerrado se ve de esta manera. Cartílago epiglótico, estas son las cuerdas vocales falsas. El filito negro que se ve aquí es el ventrículo laringio, y acá está la hendidura glótica, las cuerdas vocales verdaderas, y acá hacia los lados tengo los recesos piriformes, que son los que me comunican con el esófago. Aquí puedo ver entonces epiglotis, la región supraglótica, cuerda vocal falsa, cuerda vocal verdadera, ventrículo laringio, región subglótica y la tráquea. Si hablamos de los músculos, podemos ver que tiene muchos músculos intrínsecos de la laringe y extrínsecos. Los extrínsecos me sirven para desplazarla para cuando estoy deglutiendo. Por ejemplo, los músculos cricotiroideo, tengo una porción recta y una porción oblicua. Tengo al músculo aritenoideo oblicuo, aritenoideo transverso, al cricoaritenoideo posterior. Todos estos me ayudan a desplazar a la laringe para la deglución. Por ejemplo, aquí tengo una vista lateral en donde tengo a los cricoaritenoideos, al tiro epiglótico. Todos estos me dan estructura. En cambio, los intrínsecos me ayudan. Por ejemplo, aquí está el músculo vocal con su ligamento vocal. Tengo al aritenoideo transverso, al cricoaritenoideo lateral. Estos me ayudan a mover las cuerdas vocales para la fonación. Entonces vean, cuando se contraen estos músculos, me ayudan a tensar, me ayudan a relajar las cuerdas vocales para la fonación. Y si hablamos de la inervación, vamos a ver que tengo a los nervios laringios. Laringios es el laringio inferior, el laringio superior, ramas del vago, que nos ayudan a la inervación motora de estos músculos. Y es importante tomar en consideración este nervio que se llama nervio laringio superior, que es rama del nervio vago, penetra por la membrana tiroidea para inervar la parte intrínseca de los músculos de la laringe. Vean cómo tengo una rama interna y una rama externa, pero hay un nervio que es muy importante y vale la pena destacar. El nervio vago continúa cuando pasa por delante del callado aórtico. Me da un nervio que se regresa o regresa por la parte posterior del callado aórtico, del lado izquierdo, y del lado derecho por la parte posterior de la subclavia, que sube para inervar la parte inferior, que se llama nervio laringio recurrente. Cuando tú cortas este nervio en una tiroidectomía, por ejemplo, si te lo llevas, automáticamente la cuerda vocal se cierra. Entonces el nervio laringio superior me sirve para abrir las cuerdas vocales. El nervio laringio el nervio laringio superior lo que me hace es cerrar las cuerdas vocales. El nervio laringio recurrente me ayuda a abrirlas. Entonces, cuando corto o lesiono el nervio laringio recurrente, automáticamente, como no hay nadie que abra esa cuerda vocal, solo queda la función del nervio laringio superior, y entonces automáticamente la cuerda vocal se cierra. Que este es un problema cuando haces una tiroidectomía. Si hablo de la glándula tiroides, vean cómo tiene un istmo. Aquí faltaría el otro lóbulo que está nada más marcado. Tengo lóbulo izquierdo, lóbulo derecho.
el istmo, a veces tengo un lóbulo piriforme acá y se encarga de la producción de las hormonas tiroideas. Vamos a ver que tiene una irrigación por la arteria tiroidea superior, tiene una arteria tiroidea inferior y tiene un triple drenaje por las venas tiroidea superior, media e inferior. Ven como la arteria tiroidea superior es la primera rama de la carótida externa. La arteria tiroidea inferior es rama de un tronco que se llama tronco tirocervical. El drenaje, la vena tiroidea superior, la media drenan directamente a la yugular interna y la vena tiroidea inferior puede drenar hacia el tronco brachiocefálico o directamente hacia del otro lado. Hay todavía una arteria y una vena tiroidea IMA que son inconstantes y hay que tener mucho cuidado con la relación que guarda la glándula tiroides con el nervio laringio recurrente, ya que cuando tú haces una tiroidectomía puede ser total o parcial. Si lesionas, repito, al nervio laringio recurrente, automáticamente la cuerda vocal se va a cerrar porque la función del nervio laringio recurrente es abrir la cuerda vocal.